Gloria a Dios. Le voy a invitar que abra su Biblia conmigo en el libro del apóstol, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 21. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Romanos capítulo 3, versículo 21. Cuando lo tenga puede decir amén. Gloria a Dios. Esperamos. Gloria a Dios. Hoy estaremos hablando sobre la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a orar. Padre, en esta tarde añade bendición a nuestras vidas y pone en mi boca la palabra certera, Señor, que edificará el corazón de quien escucha, de mis hermanos presentes y los que van escuchando y están escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede ocupar su lugar en esta hora. Damos gracias a Dios sobre todas las cosas de que Dios nos ha bendecido de una manera especial con su gracia. La palabra gracia es favor y don inmerecido, pero a veces solamente lo interpretamos de esta manera. Lo interpretamos de que no lo merezco, pero Dios me lo dio. Pero yo quiero que tú entiendas el significado de gracia, que la gracia que pagó Cristo, la gracia de Cristo, la gracia de Dios hacia Cristo, muy diferente la manera de interpretarla a la manera de gracia que nosotros la interpretamos hoy. Porque lo que a nosotros es favor, a Cristo fue sacrificio. Lo que nosotros entendemos como una obra redentora, Cristo vivió el padecimiento y el pago de nuestra redención. Lo que nosotros recibimos con amor, Cristo recibió justicia de Dios, destruyendo en Él el pecado de todos nosotros. Lo que nosotros podemos pasar llorando y sentir su presencia, Cristo pagó en la cruz con soledad, con abandono. Él vio la oscuridad como la cortina que Dios no quiso verlo expuesto en la cruz del Calvario. Entonces, si hay algo que nosotros como creyentes tenemos que aprender a valorar y a entender, lo que muchos entendemos como un favor bueno de Dios, Dios me ama, Dios me quiere, ay, qué bonito soy, Dios me ha bendecido, y a veces le llamamos bendición a lo que no es, pero la forma en que interpretamos o no, buena o equivocadamente, lo que es la gracia de Dios. Pero para obtener gracia hay que ser justificados. Mi pregunta es, ¿has sido justificado tú? La justicia de Dios opera cuando nuestro corazón entiende y recibe ese favor inmerecido, el perdón de nuestros pecados. Pero opera cuando por fe entendemos que la sangre derramada por Cristo Jesús es
lo que nos permite a nosotros entender que Él ha sido bendecido, o Él ha bendecido nuestras vidas con su obra. Me puede enseñar esta palabra acerca del pecado y acerca de esa gracia. Cuando nosotros vemos en el versículo 23 que estábamos leyendo, que nosotros hemos pecado, y dice el versículo: por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin la obra redentora, nosotros no tuviéramos parte en Dios. Hemos estado hablando ya de continuo estos 6 meses anteriores sobre el reino de Dios, la oportunidad de Dios sobre nuestras vidas, y hemos estado hablando que nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a Cristo, o en Cristo al Padre. Ya no nos acercamos a la cruz porque nosotros ya pasamos la cruz. Pero cuando nuestra vida no ha entendido lo que es gracia y no ha entendido lo que es justificación, tratamos de vivir una justicia de Dios a través de nuestras obras, a través de lo que yo puedo hacer. Y entonces tomamos la palabra y la aplicamos literalmente, queriendo hacer lo que ahí dice. Por ejemplo, tomamos el Antiguo Testamento, las leyes, y queremos caminar bajo la ley y cumplir requisitos que la ley dice para que yo pueda agradar a Dios. La ley quedó cumplida. Amén. La ley quedó pagada. Yo no debo de buscar al Padre viendo el Antiguo Testamento, sino cuando yo veo el Antiguo Testamento tengo una historia de todo lo que los profetas y la ley dijeron acerca de la justificación a través de Cristo. Y entonces yo tengo que ir a Cristo y arrepentirme. Y ese es un aspecto en la vida de muchos creyentes que han pasado por alto. Vienen a Cristo porque lo necesitan, pero no se han arrepentido de sus pecados. Vienen a Cristo porque necesitan un milagro, se están muriendo y Dios los sana y se van con su milagro. Les he dicho mucho sobre el pasaje de los 10 leprosos que le gritaron a Jesús: Jesús, sánanos. Y Jesús se acerca y les dice: bueno, vayan con los sacerdotes. Y yendo en camino fueron sanados, y solamente uno regresó y le dio gracias y le dijo: ¿no eran 10? Sí, pero nosotros no sé. Hay mucha gente que se va a ir al infierno con su milagro. Yeah. Porque el camino de la gracia y la justificación es a través del arrepentimiento. ¿El arrepentimiento de qué? De mi pecado, de mi vida pasada, de no amar lo que yo antes amaba, de no buscar lo que yo antes buscaba. Y cuando mi vida está desarrollada, mi vida cristiana está desarrollada a través de mis emociones, a través de mis sentimientos, a través de una interpretación natural de mi lógica, de mi razón, entonces yo siempre voy a tener un tropezadero. Voy a tener algo en que yo me voy a afectar. Voy a estar peleando con eso. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar a Dios si me siento bien. Pero nosotros tenemos que encontrar lo que significa la justicia de Dios. La justicia de Dios es a través de la fe. ¿Pero para qué? Para que el pago que Cristo hizo nos favorezca a nosotros. Amén. Eso es. Es como alguien tiene una deuda y esa deuda no le permite tener paz, pero alguien vino y compró mi deuda. Los que estamos pagando casas, de momento nosotros sacamos nuestra casa con un financiamiento, con un banco, y el banco después de 10 años dice: no, voy a vender esta tarjeta, y vende mi deuda a otro banco. Y el otro banco acepta las condiciones, pero le agrega algo más. Y entonces nos llaman, nos dicen: nosotros tenemos tu deuda, vas a seguir pagándola ahora a nuestro nombre. Y uno dice: bueno, pues la tendré que seguir pagando contigo.
Pero qué lindo sería que otro banco te llame, ya tu cuenta está saldada, nosotros la compramos y ya no la debes. ¿Qué diría uno? Gloria a Dios, ya mi casa está pagada. Pues eso fue lo que hizo Cristo. Amén. El pecado que nos separaba de Dios, Cristo lo pagó, compró nuestra deuda. ¿Por qué? Porque Cristo está buscando que el propósito de Dios se cumpla en nosotros como hombres. Que el propósito de Dios se ha cumplido en la humanidad. ¿Y cuál fue el propósito de Dios? Ahí es el primer capítulo de la Biblia. Él creó al hombre en un ambiente perfecto, en un lugar perfecto que todo lo tenía, donde no tenía necesidad y donde el hombre tenía la potencia de establecer lo que hablaba y lo que confesaba con la palabra. El ámbito en el jardín del Edén no era solamente un huertito donde Adán se le pasaban las cargas del ombligo, no, porque a veces malentendemos lo que dice allí. Pero Adán estaba ocupado en el propósito de Dios. Y Dios todavía no le había revelado el todo a Adán. Simplemente le dio una oportunidad de dar una palabra, de establecer, de ir al mar y ponerle nombre. Y yo me imagino cómo se metería a Adán a bucear. Necesitaba oxígeno abajo del mar para ponerle nombre, o los hacía venir, se asomaban y le decían, tú te vas a llamar tiburón. Ese era su trabajo. Era el trabajo de Adán, tenía poder para que los mismos animales entendieran los nombres, que hasta hoy en día miles y cientos de especies tienen nombres que fueron establecidas por la voluntad de Dios. ¿Ya? Nuestra mente está chiquita. Y a veces en esa mente chiquita nos hacemos como si estuviéramos en un gran mundo. Yo pienso, yo creo, yo hago, yo digo, no, y nos sentimos el más importante o el que debe ser más importante. Y el día que dejamos de ser importantes para la gente, nos enojamos con todo y los mandamos al arroyo. Tenemos que entender algo. El pecado que estamos cargando, que la humanidad carga, ya fue pagado por Cristo. Amén. Hay que anunciar a los que están en pecado que Cristo ya los perdonó. Amén. ¿Cómo no? Sí. Lo que pasa es que ellos no lo saben y no se han arrepentido de sus pecados. Para eso es el Evangelio. Para anunciarlo. Pregúntale al que está a tu lado, oye, tú ya fuiste salvo. Tú ya te arrepentiste de tu pecado. ¿Ya entendiste lo que significa la justicia de Dios? La justicia de Dios fue debido a que el hombre le entregó la autoridad a Satanás. Y a partir de ahí se rebeló contra Dios y la gracia y el propósito de Dios fue quitado de su mentalidad, de su entendimiento. Ahora el hombre se tenía que ocupar de sí mismo. Cuando el hombre cae en pecado o vive en pecado, se ocupa de sí mismo. Es un egoísmo. Ahora trabajo para sostenerme, trabajo para que todo me vaya bien, y si no trabajo no me va a ir nada bien. Es egoísmo, atado por el pecado. Si usted ve la vida de personas egoístamente, y digo egoísmo hacia Dios, porque hacia la familia es lo que nosotros denominamos responsabilidad. Yo sé que estando bajo autoridad, bajo una compañía de trabajo, estando bajo un patrón, tenemos que hacerlo porque aceptamos ese trabajo. Pero entender el propósito de la gracia y del favor de Dios nos hace entender otra cosa, que somos deudores a Dios por su misericordia. Amén. Y somos deudores porque Él ya hizo el pago. Ya no le debemos al diablo nada. Ya la ley no nos puede reclamar absolutamente nada. Pero todo se lo debemos a Cristo. Él compró nuestra deuda. Él nos justificó. Y nosotros, cuando entendemos que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, nuestra justicia es a través de creer que su sangre derramada fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, leyendo la palabra, el apóstol escribe que porque Cristo, cuando éramos débiles, Él murió por nosotros.
Él pagó el precio por nuestro pecado. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Somos incapaces, por nuestras propias fuerzas, de alcanzar la gloria de Dios. Hoy en día en nuestros servicios, en nuestras reuniones, queremos a través de nuestros cantos impresionar, hacer ver que la gente pueda recibir, y hay un tipo de manipulación hacia nuestras emociones. Pero eso no es la gloria de Dios. Hay muchas otras cosas que hacemos para que la gente pueda sentir que Dios está entre nosotros. Pero esta palabra que escribe el apóstol Pablo dice: todos pecaron. Todos. No hay quien, dijo el salmista, quien haga el bien. Cuando nosotros leemos en el Salmo 14, versículo 3, me lo pones por favor, Rebeca. Salmo 14. Dice: todos pecaron, juntamente se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando el joven rico le pregunta a Jesús, se acerca, le dice: maestro bueno. Y Jesús se voltea y le dice: no hay ninguno bueno, sino solamente Dios. La corrupción en nuestras vidas, en la vida de la humanidad, es una corrupción de un pecado que no puede ser quitado con un I'm sorry. I'm sorry, me equivoqué. Queremos a veces solucionar las cosas con una emoción quebrantada, pero no con un verdadero arrepentimiento. ¿Qué va a cambiar nuestras vidas? La justicia de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que nuestro fracaso, que nuestro pecado, que nuestra destitución de la gloria de Dios cambie radicalmente y nos haga aceptos en Cristo. Dice la palabra: aceptados en el amado. Entonces entendemos lo que significa justicia de Dios. Por la fe en la sangre, Dios dice: ya pagué el precio. O Cristo habla a través de su sacrificio. Y entonces nosotros llegamos a Cristo en la cruz, y cuando recibimos a Cristo, pasamos del otro lado de la cruz, y ya no nos quedamos solamente viendo el sacrificio. Ahora disfrutamos de lo que significa gracia y justicia. ¿Por qué la gente en la iglesia del Señor no sabe disfrutar de la gloria de Dios? ¿Por qué los pecados ajenos nos afligen? ¿Por qué las situaciones y condiciones de la vida nos llenan de desesperanza y nos llenan a nosotros a veces de preocupaciones? Porque estamos viendo la cruz desde este lado y no estamos viendo la obra consumada, cumplida. Y en ese madero Cristo declaró: consumado es. Autor de la vida dice: el diablo ya no tiene potestad de acusarte, ya no tiene poder sobre tu vida espiritual. Estabas muerto, la gloria que le fue quitada a Adán, ahora te la regreso poniendo su espíritu dentro de nosotros. Dice que resucitó nuestro espíritu cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos hizo renacer en Cristo Jesús. Amén. Entonces yo me debo de sentir privilegiado, usted se debe sentir privilegiada, porque usted no puede voltear hacia atrás y decir: ¡ay, es que yo no puedo salir de esto! Cuando nosotros estamos viendo así, se nos está olvidando algo. Estamos dejando de creer en lo que Cristo ya hizo. En alguna etapa de nuestra vida hemos sido procesados por situaciones. Después de haberlas pasado, nos damos cuenta que si hubiéramos hecho lo que no hicimos, no hubiéramos sufrido lo que sufrimos. ¿Por qué? Porque después se nos revela, por causa de la experiencia, la dirección del Espíritu. Pero uno dice: pero el momento de prueba que viví, sí, eso lo dijeron los de Israel cuando vivieron en el desierto, 40 años. No se quemaban con el sol ni tenían frío con la noche fría del desierto, pero aún así
Ellos decían que vivieron una vida de sufrimiento porque no pudieron entrar a la tierra prometida en su momento de vida. Pero cuando llegó el tiempo, la nueva generación entró sin ningún problema y se estableció sin ningún problema. Pero me llama la atención que en esa generación entró dos personajes, el que los dirigía llamado Josué y otro anciano como Josué de 80 años llamado Caleb. Y Caleb en el momento de repartición se acerca con Josué y le dice: yo quiero que tú recuerdes algo que a mí no se me ha olvidado y que a ti tampoco se te debe de olvidar. Que Dios dijo que lo que yo pisare en la tierra que Él nos entregó y donde yo pusiera la planta de mis pies, eso me pertenece. Esa montaña. Y yo quiero esa montaña donde yo descubrí los gigantes que estaban allí, pero que la tierra es mía. Y todavía tengo fuerzas para conquistar. Aleluya. Eso es lo que se entiende por justicia, por entender lo que Dios ha hablado. ¿Cuánto más nosotros, que Cristo ya pagó el precio, que ya no hay una deuda, que lo único que tengo que hacer es darle la espalda al pecado y entregarme plenamente a la gracia y a la justicia de Dios? Para entender esto, entonces, podemos ver lo que la palabra enseña y lo que el apóstol estaba escribiendo a la iglesia de los romanos. Él está diciendo que fuimos justificados en el verso 24 gratuitamente por su gracia. Justificados por Dios. No nos pide ningún 5. Romans 3:24. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. O sea, cuando yo vengo a Cristo no le digo: te pago $1000 y me perdonas. Hoy la religión enseña, la religión evangélica, que los milagros se arrancan pagando. No. No. A Dios se honra, no se compra. Amén. Todo lo que usted haga es honrando. ¿Cómo puedo honrar a Dios? Bien sencillo, haciendo una vida que camina bajo la gracia y entiende su justicia y entiende que Cristo le ha perdonado y que Cristo ha hecho una obra. Aleluya. Nosotros, el Señor nos revela que nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿cierto? Revela que nuestro corazón está lleno a veces de pecado, pero también nos enseña que necesitamos entregarnos completamente a Jesús, porque Él vino a salvar a los perdidos. ¿Qué dice Lucas 19:10? Me lo pones por ahí, por favor, Rebeca. Lucas 19, versículo 10. Que Él vino para salvar a los pecadores. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se perdió en la decisión que tomó Adán y Eva cuando se separaron de la voluntad de Dios y desobedecieron. Por eso nosotros podemos entender que esta naturaleza que fue corrompida, el Señor tiene el remedio más grande para volverla a hacer vivir. Hoy en día la iglesia maneja un concepto de restauración. Ven y Cristo te restaura, pero ese no es el propósito de Dios. Para que este hombre natural pueda recibir del Espíritu, tiene que morir, no tiene que ser restaurado. Hay un corito que dice bien bonito, ¿no? Que cantamos y lloramos, y que fue un coro muy sonado en toda la vida de las iglesias cristianas. Que cantábamos: renuévame, Señor Jesús. Esos cánticos de renovación hacían ver como que Dios anda parchando al creyente. Vamos a parcharlo para que se renueve. No, la renovación tiene que ser de fortaleza y de fuerza. Renueva mi fuerza, pero no mi vida. ¿Por qué?
Porque nosotros no somos llamados a una restauración, nosotros somos llamados para morir juntamente con Cristo. Y eso es lo que Pablo explicaba. Nosotros podemos alcanzar la única manera, la gracia de Dios, es muriendo. Pablo declaraba: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y este que vive en mí fue el que me dio vida para que juntamente con Él yo viva. Amén. Cuando Él resucita, entonces nos resucita a nosotros. Y ahora nosotros podemos decir que no necesitamos, porque lo que Dios hizo en la naturaleza espiritual de nosotros nos hizo perfectos. Espiritualmente yo no necesito mejorar mi vida espiritual, porque el Espíritu Santo nunca se echa a perder. Pero hemos interpretado en nuestra mente que por el pecado ya destruimos el Espíritu, ni que fuéramos tan poderosos así. Ni el diablo. No. Dios vino y lo apaciguó, lo mató, lo destruyó, le quitó la autoridad y el poder de la vida y de la muerte que tenía, le arrancó las llaves, y aún así fue y resucitó y estableció otra vez que Él es poderoso para hacer de nuestra vida una vida otra vez en el propósito de Dios. Amén. Entonces este viejo hombre, la naturaleza carnal, y no estoy hablando de nuestro cuerpo, estoy hablando de la naturaleza, la mentalidad pecaminosa con la que nosotros servimos al mundo, ahora está muerta. No debemos de tener un deseo para el mundo, es un muerto. Lamentablemente que cargamos el muerto ahora sí, pero a veces el muerto carga al vivo. Y queremos agradar a Dios en nuestra voluntad natural. Sí, Señor, tú sabes, tú me comprendes, ¿verdad? Porque yo llegué bien cansado, tú me comprendes. Y queremos dialogar con lo que Dios estableció. Ya Dios no trata más el asunto con nosotros. Ya nos justificó por su gracia, pero el Espíritu que está en nosotros debe dirigir nuestra vida espiritual. Y cuando entendemos que somos justificados, ya somos justificados. Amén. No me puedo llegar al altar y orar y decir: Señor, ¿cuántas veces otra vez la regué? Pues muérete. Ay, pastor, muérete al pecado. Sí. Muertos no pecan. Los muertos no pecan, no sienten, no se enojan, no opinan, no dicen yo pienso, yo creo, yo veo. Si lo hicieran así, los muertos no hablan. Pero a veces tenemos una congregación bien atarantada que no ha querido morir y andan opinando todo el mundo y diciendo si el pastor lo hiciera, si el hermano lo hiciera, si esto se hiciera, si esto se hablara, y tenemos muchos problemas y murmuración por causa de eso. Escuché un predicador que me gusta escucharlo, un ministro de la palabra, y le preguntaron: pastor, ¿pero usted qué piensa sobre las decisiones que la iglesia tiene que tomar con respecto a veces de lo que se necesita? Dijo: ese es el problema, que todos resucitan para opinar. En su naturaleza pecaminosa, la iglesia o el creyente, el Hijo de Dios, no opina. Se quedaron. Si usted ve el ejemplo del Antiguo Testamento, la ley de Dios no era para venir a debatirla, era para hacerlo. Amén. Cuando leí esta mañana el libro de Esdras, dice que llegó un sacerdote y le dice: pero Esdras, es que la regamos bien feo. ¿Cómo? Digo, no solamente hemos pecado contra Dios, pero decidimos casarnos con las hijas de los hombres de aquí, de los cananeos, con quien Dios dijo: no te cases, ni le des tus hijos, ni recibas sus hijas, ni hagas nada. O sea, el yugo desigual no, el yugo en la oscuridad no. Y dice: ¿qué hacemos? Esdras se jalaba los pelos, se humillaba delante de Dios, lloraba y mandó juntar a todos. Y dice que al término los hombres le entregaban sus hijos a sus mujeres y los despedían, porque les habían desobedecido la ley de Dios. Hoy en día, si los derechos humanos oyen y ven este tipo de actitud, que rápido hablan en contra, son tan extremistas, eso no debería haber sido. Nadie habla de la desobediencia, todos hablan
de la consecuencia. Y entonces la consecuencia la tratan de que se aminore, no debe ser así. Ay. Y hoy en día lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hoy en día pueden tratar un caso de maltrato a un gatito y mandar 20 años a la cárcel al que lo maltrató, pero en un aborto hasta felicitan y le pagan los gastos al doctor que mató al bebé. ¿Por qué? Que no entienden lo que significa malo y bueno, porque viven muertos. ¿A qué? A Dios. Vivos en el mundo haciendo su propia voluntad, cuando nosotros debemos de estar muertos en pecado, porque hemos muerto en la, iba a decir hemos morido, hemos muerto en la cruz del Calvario y hemos resucitado en la resurrección de Cristo. Pregunta: ¿cuántos aquí están resucitados? ¿Los demás están muertos? Muertos a la carne y vivos para Cristo. Amén. Entonces necesitamos de veras nosotros entender que Cristo nos perdonó, pagó el precio, nos resucitó, pero que nos ha establecido en el propósito de Dios para bendición de Dios. Si nuestra vida no se maneja y no camina en el propósito de Dios, si nuestra vida camina en nuestra propia justicia. Yo recuerdo algunos que han venido conmigo: pastor, yo quiero estar aquí en su congregación, me gusta, yo siento la presencia de Dios. Pero cuando la palabra acaba, se acabó la presencia y se acabó el gusto. Mire, si tan solo camináramos en el propósito de Dios y entendiéramos lo que es vivir justificado por su gracia, nuestra vida sería perfecta. Amén. No tendríamos problemas con nadie, más con el diablo, pero con ningún hermano. No tendríamos problema de nada, de ninguna situación. Tendríamos autoridad espiritual para quitar y establecer lo que es de Dios. Nuestra opinión sería una palabra valiosísima, porque no hablada con sentimientos ni hablada con una balanza volteada hacia un lado, sino íntegra. La vida nuestra sería diferente, pero hemos permitido al pecado entrar y contaminar la justicia de Dios en nuestra mente, cuando no hay un verdadero arrepentimiento, cuando no hay un verdadero entendimiento que hemos sido justificados por su gracia a través de la obra que Cristo hizo, que Él pagó la propiciación por nuestros pecados y que a través de la fe en la sangre derramada puede justificar nuestra vida, porque Él ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nadie que ha recibido a Cristo como su Salvador personal y se ha arrepentido de sus pecados vive lamentándose de su ayer. El que ha sido justificado se levanta en un nuevo día y dice: Señor, ¿qué vamos a vivir hoy? Hoy me levanto y voy a salir con tu bendición, porque todo lo que voy a hablar va a ser una declaración de fe, una declaración de vida. Mis palabras edificarán y establecerán su voluntad. Pero el que no se levanta entendiendo esto, se levanta con otro nivel, con otros ojos, con ojos naturales, lo que está viviendo, y dice: no se lo merece. Aquel tampoco. Los ojos no. Nadie merecemos el favor de Dios. No. Vemos al que peca y lo vemos, debe irse al infierno ya. Pero como creemos en la restauración, también nos hacemos jueces buenos. Oh, el Señor lo puede cambiar. Tú deja que Dios haga lo que le corresponde hacer, y tú solamente sepa vivir en la gracia y en el favor de Dios. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados. El costo de esa gracia fue grandísimo, fue inmenso, pero no podemos volvernos de este lado de la cruz y mirar como María veía a su hijo: ¡ay, se está muriendo, qué mal, está bien maltratado!
nosotros estamos del otro lado, donde la piedra de la tumba ha sido quitada y donde no queda vestigio de muerte. Amén. Y el que vive está en autoridad. Y la palabra dice que con Cristo nosotros también viviremos eternamente. Pero ahora nosotros somos miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo. Los unos de los otros estamos en Cristo. Y por esa gracia, no por nosotros. Es que nadie es bueno, pero yo voy a orar para que todos Dios los bendiga. No, no se trata de ser individuales. Estás en Cristo. Y entonces cuando estamos en Cristo y al presentarnos al Padre, el Padre mira a Cristo. No nos mira a nosotros. El cielo no está dispuesto a oírnos a nosotros. El cielo está dispuesto a oír a Cristo. Amén. Porque la voz que conoce es al Hijo. Ajá. Y el Hijo es el único que puede hablar con el Padre. Pero como estamos en Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, como cuerpo de Cristo, nos presentamos y le decimos: Padre, te amamos. Así es. Y por su Espíritu, nuestro espíritu clama: Abba, Padre. No dice: yo aquí soy el espiritual en la tierra, Padre, yo soy el único. Estos hermanos me son bien carnales, pero yo te amo. No, no es eso. Nadie es más espiritual. El otro día me llegó un muchacho y me dice: no, es que aquel hombre es bien espiritual. Vieras, hasta en lenguas habla y profetiza y tiene palabra de ciencia y un hombre tremendo. Y le digo: ¿sabes que tú eres igual de espiritual que él? ¿Cómo? Yo me creo pecador. Bueno, entonces eres un pecador, pero si tienes a Cristo y Cristo resucitó, tu espíritu es en ti. Espíritu Santo. No tienes que hacer nada espiritualmente, nada para ser igual o mejor que Él. Tú solamente tienes que vivir en la gracia y en la justicia de Dios. Gracias por tu perdón. Gracias porque he sido justificado. Pero yo ya no estoy viendo la cruz. Yo sé que ya crucé la cruz. Amén. Yo ya me arrepentí de mi vida de pecado. Y yo vivo para estar en la presencia de Dios. Aleluya. Buscarlo cada día. En mi espíritu. Mi naturaleza carnal no tiene ganas. Mis pensamientos, mi mente carnal razonan, pero dice la palabra que debemos de llevar todo pensamiento cautivo al pensamiento de Cristo. Amén. Pero Dios me creó para la alabanza de su nombre. Amén. Dios me perdonó y me hizo una nueva criatura. Así Y es. ahora como nueva creación crezco en el desarrollo de Cristo. Lo conozco cada día más. Y aunque todavía hay cosas que el Señor está quitando, yo sé lo que va a suceder en mi vida. Nuestra vida, entonces, ya nuestra fe no es confesión. Ahora nuestra fe es nuestra meta. ¿Por qué? Porque a donde Cristo nos ha de llevar, ahí vamos a estar. Cuando sea Cristo en nosotros, estando Cristo en nuestras vidas, nosotros podemos glorificar al Señor y vivir en paz con nuestro Dios. No porque yo soy bueno, sino porque Él es bueno y Él es grande y en su justicia Él nos ha perdonado. No tengo que hacer ninguna obra. He sido justificado por la fe en Cristo. Dios nos concede la justificación, como dice Romanos en capítulo 8, versículo 30. Si usted adelanta su Biblia unas 2 hojas, ahí va a encontrarlo. Romanos 8:30. Hemos sido justificados. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún es el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Si hemos sido justificados y tenemos un Cristo con una boca que es nuestra cabeza, que está hablando por la iglesia con el Padre, Cristo no le está diciendo al Padre tonterías. Cristo no habla: Padre, me duele la pierna porque estos son unos hijos rebeldes en mi cuerpo. Aunque algunos le damos latidos, ¿no? Así punzadas a Cristo, ¿no? Pero Él no se presenta delante del Padre a decirle: oh Dios, líbrame de estos que están bien pepenados en mí.
Si yo fuera en su lugar, a lo mejor sí hablaría mal de algunos, ¿no? Y sobre todo el más cabezón, aquel revela, aquel que me da dolor de cabeza, aquel que dijo, aquel que ofreció y no hizo, aquel... Señor, es que él dijo y no hizo, es que... Cuando la palabra del reino llega a nuestra vida, llega a nuestras vidas, y Cristo nos justifica y entendemos esto, entonces nosotros hablamos lo que habla Cristo. Confesamos lo que confiesa Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra confesión de fe? Soy un hijo de Dios. Yo declaro lo que Dios declara sobre mi vida. Amén. Que Él nos ha llamado sus hijos. Yo soy llamado hijo de Dios por la obra de Cristo. Esa tiene que ser nuestra confesión. Confesar nuestra palabra, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi justicia. Yo no opero bajo mi voluntad, yo opero en la justicia de Dios. Él me ha libertado y yo no tengo que recibir de nadie más que de Dios a través de Cristo. Él es mi sanador. Yo declaro que mi vida está llena de la sanidad de Dios, que mi cuerpo se renueva. Eso es lo que tiene que renovarse, porque sí, la palabra tiene una fuerza de renovación, una palabra de renovación de fuerza. La profetizó Isaías: los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces declaro que mi cuerpo, por estar esperando en el Señor, se renueva en fortaleza, sea física, espiritual, cualquier fuerza que necesitamos para declarar después: todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Entonces nuestra confesión es: camino bajo el abrigo de Dios. Yo camino protegido porque sus ángeles guardan mis pies. Yo creo en la provisión de Dios, porque cuando no hay nada, el Señor hace llegar el alimento, hace llegar la comida, hace la oportunidad para que yo tenga el sustento de mi casa. Declaro y confieso que mi Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Entonces nuestra fe va tomando sentido, nuestra palabra va tomando dirección. Entonces ya no hablo: a ver cómo me va esta semana, ay, yo no sé qué va a pasar. No maldigas tu día, no maldigas, no hables lo que el diablo ya habló. El diablo ya soltó maldición, ya el diablo opera y ha enviado sobre la vida de los hombres un cansancio, una atadura, para que a través de fuerza física tú puedas traer el sustento a tu casa. Pero Dios ha soltado su espíritu, y que vive en ti ha soltado una palabra de gracia, una palabra que no son con mis fuerzas, pero son con su espíritu. No es con ejército, no es con fuerza, mas con su Santo Espíritu. Señor, gracias porque vives en mí y me darás gracia para operar la máquina que opero, el trabajo que hago, para hacer eso, y tú harás que tu bendición se establezca y todos sepan que solo tú eres el que nos bendice. Amén, gloria a Dios. Si usted lee la palabra y empieza a justificar y a hablar con justificación y a declarar por fe esta palabra sobre su vida, se va a cumplir. Amén. Es que el doctor dijo que me voy a morir. Mire, esa es una verdad, pero ahora no. Todos llegamos ahí. Él no sabe cuál es la voluntad de Dios. Y yo todavía necesito cumplir ciertas cosas que Dios me permitirá ver. He Amén. de ver esto, esto y esto. Amén. ¿Sabe Aleluya. cómo hablar? Usted tiene que hablar de esa manera. Sí, amén. ¿Por qué? Porque no está repitiendo palabras de un santurrón, sino está emitiendo palabras y confesando la palabra de Dios. Amén. Si Dios no te condena, si Cristo es el que murió y aún también el que resucitó, y quien además, dice el apóstol Pablo, mira, no te dice qué lindo sacrificio, que resucitó poderoso, pero además, o sea, no te la vas a acabar ya, la gracia de por sí es abundante, pero además, o sea, tenemos que tener una palabra de confesión de además. Cuando veas al triste, además Dios te puede dar ese gozo. Aleluya. Al enfermo, además, esta enfermedad que no estaba escrita en el entonces de Cristo, también la vas a tener. Amén. Porque además está al lado derecho del Padre. Aleluya.
No está a una distancia con el Padre. No está orando desde la tierra como oraba cuando en su tiempo de carne. Está a la diestra del Padre. Si Cristo está a la diestra del Padre, ¿quién crees que está con Cristo? Pablo le explica a los Efesios y nos hizo sentar. ¿Por qué? Porque nos llevó en su cuerpo. Y porque nos da el privilegio, donde Él está, nosotros estamos. Amén. Amén. Para los antiguos, para el Antiguo Testamento, cuando había ley, donde están 2 o 3 congregados, ahí está Dios. Porque Cristo todavía no moría, no lo enseñó Jesús. Los que se congregan en mi nombre, Dios está presente, pero tenemos que analizar este versículo. Porque en ese entonces Cristo todavía no pagaba la justificación y la gracia. Pero nos cambió de lugar, mi hermano. No está sentado solo en este templo. Está sentado en lugares celestiales. No tienes por qué vivir tu infierno. Tienes que vivir la gloria de Dios. Aleluya. Tenemos que entender la palabra con revelación. Tenemos que decir al Espíritu que nos revele y nos enseñe para no leerla con mocos. Pero aquí dice, Señor, que yo no he visto esto que dice tu palabra, pero yo que me siento todo moquiento, yo le digo a Dios. Yo conocí un ministerio de lágrimas que de verla orar me daban ganas de llorar, porque no entendía yo por qué lloraba tanto, porque yo entendía lo que Cristo hizo. Ella convirtió nuestras lágrimas en risa, nuestro llanto en cántico, nuestro lamento en baile. Sería, es otro cambio de vida. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entender lo que en su gracia ya recibimos. Si se te había olvidado, si no lo tenías presente, si no lo habías pensado, si cuando nos levantábamos no entendíamos lo que se llama la justificación y su gracia, por la fe la recibimos. Es tiempo que hoy lo recibamos y lo entendamos y veamos que esta gracia se derramará y el Señor obrará sobre nuestras vidas. Aleluya. Entonces, confiesa algo conmigo. Yo saldré de este lugar Yo Saldré de este lugar con la gracia de Dios, con con la gracia de Dios, bendecido. bendecido. Y lo que yo hable, Y lo que yo hable, bajo su voluntad, bajo su voluntad, repitiendo su propósito, repitiendo su propósito, vendrá mi vida. Vendrá mi vida. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos necesitando? Entonces háblalo. Póngase de pie. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, que es una carta donde habla y especifica la salvación, perdón de los pecados, y nos enseña a caminar una vida cristiana con declaración bíblica. Una de las cartas que a mí me gusta recomendar que lean es la de Romanos. Sí. Y entendimiento de lo que eso significa. Porque cuando hay revelación del Espíritu, nuestra carne, nuestra situación natural cambia. Porque nuestra confesión empieza a declarar lo que Cristo ya hizo y lo que nos pertenece. Que Él ya pagó el precio, no me va a costar nada. Ser sano no me va a costar $1000. Yo le he dicho a personas que están en punto de una enfermedad muy crucial, muy difícil, una enfermedad como el cáncer, que dicen es que me apareció y voy a tener que pagar tanto y me cuesta tanto y voy a tener que hacer esto y es mucho dolor. Yo les digo, ¿por qué tiene que pagar tu cuerpo más de lo que Cristo dijo? Pero es que usted no ha visto que esto fue mi abuela, fue mi madre, fue mi tía y ahora me aparece a mí. Pues rompe esa maldición. porque en Cristo eres sana. Amén.
Y no te estoy declarando sanidad, te estoy declarando lo que te pertenece. Tú sabes si lo tomas. Tú sabes si tomas lo que Él ya pagó. El otro día estaba viendo un TikTok y vi que una señora estaba batallando, que tenía poquita moneda para comentar lo que iba a comprar. Y un anciano y su hija comenzaron a ponerle a esta parejita que no contaban con todo y ya venía un bebé, y ellos empezaron a poner un carrito, todo lo que ellos veían y no lo ponían en su carro porque no lo tenían. Y el señor y su hija veían donde se paraban los fueron siguiendo, iban echando todo lo que ellos veían, lo que ella veía, pero el esposo no le podía dar. La razón, el esposo había perdido su trabajo y en el mejor tiempo de ser padres no tenían el sustento. Y esa historia me conmovió porque es algo similar que yo viví. Pero este anciano o este hombre con su hija empezaron a llenar un carrito y casi llenan 2 carritos de todo lo que la mujer, la única cosa que tenía era que verla nada más porque Deseaban. lo deseaban. Y cuando iban a llegar a la casa, el hombre le dice: venga, tenemos su carrito y quédense con esto. Y ella: ¿pero por qué? Porque Dios me dijo que estos son los bienes. Ya Dios paga, solamente tienes que abrazar. La mujer y su esposo estaban llorando cuando salieron de la tienda y le dice: hombre, no tienes trabajo, ¿verdad? Preséntate en mi compañía y yo te voy a dar trabajo. Dígame, esto es lo similar a Cristo. Preséntate en su compañía, preséntate en su presencia. Él ya mandó todo, pero lo habla tu espíritu, no lo habla tu emoción, lo habla tu espíritu. Recibe la palabra en tu espíritu y cambia tu actitud. No hables por lo que sientes, sino por lo que sabes. ¿Qué dice Dios con este respecto? Que tu visita a su presencia no sea un culto más. Tu visita a su presencia es una nueva manera de entender que Dios está en control. Padre, nos ubicamos en Cristo, porque hemos sido justificados y perdonados, y ahora en Él somos, estamos y nos movemos. Y nos presentamos a ti como tu Hijo en Cristo, para darte gracias por todos los beneficios, por todo lo que has hablado y has desatado sobre nuestras vidas en el ámbito espiritual. Señor, tomamos la palabra y la establecemos en nuestro corazón y lo declaramos en Cristo Jesús. Si hay alguien, Señor, que está viviendo momentos de turbulencia en su fe, está viviendo momentos donde necesita dirección, que sea tu palabra su lámpara, que sea tu dirección, no solamente la escrita, pero la revelada, la palabra que se revela, sea revelada a su espíritu, para que se convierta en luz, dirección, camino en nuestras vidas. Oro, mi Dios, que transformes el regreso de nuestro lugar de adoración a nuestros hogares, y que podamos entender en el propósito y en el destino tuyo. Señor, hay un lugar en el que estamos en Cristo. No es el edificio, no es la congregación, es Cristo. Y en ese lugar queremos habitar y hacer tu voluntad. El salmista, cuando había oído de ti y vivido contigo, decía: enséñame, Señor, a contar nuestros días, que pueda traer sabiduría a mi corazón. Señor, tu Espíritu ha venido a mi vida. Despierta la sabiduría y el entendimiento, que yo pueda recibir revelación y que pueda dejar de estar dormido entre los muertos y caminar entre los vivos.
Señor, yo no sé qué están pasando mis hermanos, los que van de viaje, los que están conectados, los que están viviendo etapas en su vida de problemas. Señor, en Cristo ya somos libres, somos libertados, somos sanos, somos prosperados, somos dirigidos para entrar en tu propósito. Bendices, sana en cada hogar, toda preocupación, toda condición que ha sido una atadura en sus mentes, sea rota en el nombre de Jesús, y nazca la palabra de fe y se produzca fe en nuestra manera de ver y hablar para buscar tu presencia. Te damos gracias, Señor. Nos despedimos de nuestros hermanos en